marco legal, ¿sí? De pronto hay algunos temas asociados, no directamente en temas de clima, por ejemplo, tema de confidencialidad, de protección de datos, pero realmente no hay pues como un marco legal que pues que estructure ese tema. De pronto, sí, hay un marco legal en riesgo psicosocial, pero pues no es el tema que estamos trabajando nosotros. Entonces, en ese caso, en ese espacio, ¿qué pondríamos? En ese caso no, nada. Ahorita analizamos, de pronto Listo. podríamos poner el tema de confidencialidad o la ley de protección de datos y ya. Ah, ok, Ah, perfecto. bueno. Sí, ustedes citan, ahorita hablamos de eso, pero realmente el trabajo no sería mucho. Ah, Eso depende del foco del trabajo. Por ejemplo, un trabajo si está enfocado en seguridad y salud en el trabajo, el marco legal va a ser gigante y el marco conceptual pequeño. O un trabajo enfocado a todo el tema de contratación, el marco legal va a ser amplio y el marco conceptual pequeño. En el caso de ustedes, el marco conceptual es amplio y el marco legal pues es una mínima parte. bueno, Ah, bueno. Listo. Listo. listo, profe. Entonces, pues bueno, tenemos el tiempo como para Analizarlo. pulir un poquitito. Exactamente. Bueno, entonces voy a abrir el trabajo. ¿Lo alcanzó a revisar, profe, antes? Sí, claro. Ah, bueno. ¿Vio mi notica de lo de las normas APA? Profe, La que me... profe, ¿Cuál? profe, te estamos escuchando No, como no, entrecortada. no vi. Muy mal. ¿Cuál sería? Pro, ¿Ya me escuchan mejor? sí, Ya sí. mejor. Hola, Sí, ahora sí mejor. hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe, sí. profe. Ah, sí. Me parece que está inestable la conexión. Sí. Listo. Le voy a compartir pantalla. Sí, yo vi varios enlaces, se habían tomado, vi varias cositas. Sí, habíamos puesto como que era parafraseo, pues cómo eran, pero no habíamos podido definir cómo se hacía la norma APA, porque como era una página web con un documento, no sabíamos si referenciar solo el documento o Ajá. referenciar que fuera un sitio web. Pero Profe, ya pero pues ya lo primero, antes arreglamos. de revisarlo esta semana, lo de las semanas anteriores lo alcanzó a mirar, sí, sí quedó bien. Sí, bueno, ¿qué observaciones les hice? Les hice a este objetivo específico o algo más de forma. Aquí les pongo en amarillito pues como la sugerencia. Pues yo les pongo definir los factores del clima organizacional que serán objeto de medición y análisis de acuerdo con el contexto empresarial. Esa fue como la sugerencia de ese primero, porque decía definir los componentes del clima organizacional que serán objeto de medición y análisis de los factores actuales. Y realmente en clima se hablan sobre todo de factores, ¿sí? O de dimensiones. Entonces ahí es importante definirlo desde ahí, vamos a organizar. Pero por ejemplo, es definir las dimensiones o los factores del clima organizacional. Ahí está pues como la recomendación para Profe, pulir te escuchamos, Se escucha muy mal. profe, se escucha súper mal. esa parte. Hola, Hola, profe. Es que a ratico se te ¿qué escucha será? súper, súper mal. Yo acabé de terminar una videoconferencia y me fue bien. Es como a raticos. Por ejemplo, si vas a leer metodología, te escuchamos Hola, te escuchamos así. ya mejor. Sí, es como a raticos Hola, que se va. Hola, Hola, acá estoy. la profe. No hay esa, pero está en silencio. Seguro se le presentó algo.
Ah, Pues estará revisando algo, no sé. ah, Listo, chicas, por aquí me hice un cambiecito a ver si de pronto será eso y me ayuda. ay, no, profe. Listo, que tenían por allí utilizando la... Hola. Hola, profe. No, no me escuchan bien. Se le escucha como repetidas las palabras. No, y para ajustar. Bueno, hagamos algo, voy a salir y voy a volver a entrar, ¿listo? Listo, profe. Listo, profe. Listo. ¿Será que la profe? Hola. Mejor. Sí, profe, mejor. Sí, mejor. Listo, súper. No, y para acabar de ajustar con esta voz que la tengo jodida, que estoy un poquito indispuesta, entonces voy a tratar de hablar bien clarito. Entonces, bueno, le voy a compartir la pantalla para que sigamos viendo. Profe, una inquietud, qué pena. Entonces, en el objetivo, por ejemplo, ese que tú nos colocas ahí, debemos modificar el primero con lo que nos estás resaltando. Sí, es que es más de redacción. Pues es más de redacción. Ah, bueno, Y listo. acá en vez de componentes Usar la palabra factores factores o dimensiones. o dimensiones, porque Ujú. inclusive en el marco teórico que ustedes tienen dimensiones. Ajá. Ah, bueno, profe, listo. Entonces, que esté acorde con el marco teórico. Pero aquí es Listo. redacción, pero realmente el sentido no cambia. Ajá. Ah, bueno. Bueno, aquí no hubo ninguna observación, acá tampoco, acá hubo algunas observaciones. Entonces, acá dicen, se tomarán las edades entre 22 y 50 años. ¿Sí recuerda lo que habíamos hablado? Si vamos a segmentar la población por edad, debemos tener un argumento. ¿Cuál sería la razón? Mm. Les voy a poner un ejemplo, que lleve más de 3 meses en la compañía. ¿Cuál sería la Ah, justificación? ¿Cuál sería la justificación de que lleven más de 3 meses? Porque yo creo que una persona que esté más nueva, digamos de una semana, de un mes, no tiene pues como dentro de su experiencia en la organización, como con argumentos esa misma persona decir que su percepción del clima o su percepción de satisfacción es X o Y, porque no tiene como ese tiempo de experiencia en la organización. Perfecto, eso es, ¿cierto? Que tenga un contrato laboral directo. ¿Qué justificación tiene eso, por ejemplo? Muy fácil, lo que pasa es que estas áreas también trabajan con contratistas, entonces más bien estábamos pensando en los empleados que dependen directamente y que son ajá. nómina de la compañía y no como abarcar proveedores y contratistas. O los Perfecto. freelance Ahí que hay un, también tienen allá. Los freelance, exacto. Ajá. Ah, bueno, ahí listo. hay un argumento. Pero entonces quiero entender, este argumento lo tenemos que también colocar. No, no es necesario. O sea, lo importante es que lo tengamos claro. El por qué ¿Sí? colocamos eso. Exacto. Ah, listo. ¿Sí? Y la edad, ahora sí, el argumento. En estos dos me acabaron de dar los argumentos perfectos. En la edad, ¿por qué? Pues yo Pues, pensaría que una persona después de los 22 años tiene un poquito más de conciencia para opinar que el de 18 que acabó de entrar a trabajar. Bueno, no, la posición es válida, pero si no tiene la dimensión, ¿para qué le dan trabajo allá? ¿Sí? No podría ser para que le dan trabajo a una persona de 18 y 19 años si no lo tienen contemplado como una persona que Cuerda. tenga, sí, o que tenga, ¿sí? O digamos en ese tema evolutivo, no necesariamente la edad cronológica coincide con la edad lógica. Puede que una persona de 50 años tenga menos, no sé, es verdad. madurez. Es verdad.
O sea que de Entonces, acuerdo a eso la edad no la necesitamos para nada. no, yo les sugeriría que ese filtro no lo hagan. Sí, Ah, total. bueno, Sí, está el bien. tema de los 3 meses me parece válido, pues por lo que mencionaban del tema de que ya tenga una visión un poquito más objetiva de lo que sucede allá, que Sí, sea un contrato laboral directo, porque pues finalmente la responsabilidad directa de la compañía son los que están directamente contratados, ¿sí? sí. Entonces me parece muy bien esos dos filtros. El de la edad, ahí de pronto ahí uno tambalearía un poquitico. Listo. Sí. Entonces dicen con un margen de error no mayor a 5%, un nivel de confianza de 95%. La muestra será probabilística. Realmente la muestra no es probabilística, es el estudio. O sea, el estudio es probabilístico. No la Entonces yo muestra. aquí les pongo, no mezclen la población con la herramienta de medición, pónganlo separado. Entonces, ¿cómo lo vamos a organizar? Entonces, se tomará una muestra, no, entonces primero, el estudio es de carácter probabilístico, ¿sí? Sí. Ya que tendrá un margen de error no mayor al 5%, un nivel de confianza del 95%, ¿sí? La muestra que se tomará será de X personas, que eso fue lo que nos faltó, ¿listo? Ah, ok. Donde, exacto, 40. exacto, donde se tendrá en cuenta las áreas tal y tal de la compañía, que eso ya lo tienen arriba, Sí. que lleven más de 3 meses en la compañía y que tengan contrato laboral directo. ¿Se repite eso? Sí, Ok. entonces lo va a coger todo completico, ¿sí? Sí, sí. Entonces, técnica de muestreo y consecución de la información. Ujú. Entonces, se realizará encuesta a los empleados del área de ventas, investigación, innovación y desarrollo y gestión humana para conocer los procesos en los que cada uno participa dentro de la compañía. Pues de pronto para conocer los procesos no, sino para indagar sobre el clima laboral de estas áreas. Listo. La muestra estará basada en los siguientes criterios: personas que no lleven más de 3 meses en la compañía, menos de 3 meses en la compañía y que tengan un contrato laboral directo. Por lo tanto, nuestra muestra será de tantas personas, ¿sí? Ahí es donde ustedes tienen que hacer el cálculo, con como filtrando los que lleven menos de 3 meses y que sean contratistas, ¿sí? Sí. Recuerden que cuando ya tengan ese número, lo vamos a pasar a la tablita y ahí les va a salir el número exacto. Entonces, supongamos hay 50 en general. De esos 50, resulta que 3 llevan un mes y 5 son contratistas, o sea, menos 8. O sea, 50 menos 8, 42. A ese 42 lo vamos a pasar en la tablita y esa va a ser nuestra muestra. ¿Listo? Ah, Entonces, al final, el estudio es probabilístico, ya que tiene un margen de error no mayor al 5% y un nivel de confianza de 95%. Listo. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué estoy diciendo? Estoy contando la población, estoy contando la muestra, estoy contando los criterios pues que tuve en cuenta para seleccionar la muestra, estoy diciendo qué tipo de estudio es que es probabilístico y cuál va a ser el error y el nivel de confianza. Sí, ahí está toda la información. ujú. ¿Listo? Y pues en este caso omitir el tema de la edad, que no va a ser un criterio. La edad puede ser un criterio, pero en este momento no es un criterio No es relevante relevante para evaluar. para Ujú. evaluar. Puede que Sí. para otro tipo de estudios sí sea muy relevante. Por ejemplo, yo voy a hacer un análisis generacional de los millennials, de los baby boomers, de los X. La edad es un criterio indispensable, por ejemplo, ¿sí? Sí. Pero para este caso no, No no es. es tan relevante. Sí. Perfecto. Bueno, vámonos entonces al marco teórico, al marco conceptual. Yo primero quiero hacerles como un panorama general de lo que me llevé del marco conceptual y ya voy como a lo puntual. Lo primero es que en general siento que debemos sintetizar un poco más, ¿sí?
veo que hicieron muy buen trabajo de investigación, de consulta, de construcción. Entonces, a nivel general, veo que hicieron muy buen trabajo, se nota la dedicación. Pero la idea es que sinteticemos un poco más. La segunda apreciación es que en el texto tratemos de hacer pausas con subtítulos, de modo tal de que en el momento en que el jurado vaya a leer el trabajo, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo un trabajo sin subtítulos, empiezo a ver un montón de texto y claro, eso me satura, ¿sí? Entonces la idea es que visualmente ese marco conceptual esté tan bien estructurado que el jurado diga, ah, mira, aquí está la definición, luego aquí en la definición van a entrar a decir las dimensiones, luego las características, luego pasar a una satisfacción, aquí en satisfacción hablaron también de algunos autores, luego pasaron a motivación y me van a hablar de algunas teorías motivacionales. O sea, que inmediatamente se vea la estructura clara. Poderse ubicar. Exacto, Ujú. exacto. Ustedes tienen todo eso, pero lo tienen no lo tienen ¿cómo lo digo? Tan visual. Entonces ustedes, por ejemplo, no ponen muchos subtítulos, sino que ponen de corrido. Esa es como la segunda recomendación que ya ahorita vamos a mirar puntualmente. Entonces sería, por ejemplo, 6.1.1 y ahí colocar el primer título, definición, clima organizacional, segundo, así. Sí, podría ser una buena opción. ¿Sí? Aunque no es necesario el 6. Numerarlos Les voy a así. mostrar un ejemplo. A ver, uno, a ver, uno que tenga por acá a la mano. Miremos este. Miremos, aquí hay un marco teórico. Ahí lo guardé. Entonces miremos este, por ejemplo. Ah, sí. Claro que aquí está. Me voy a ir al marco teórico. Bueno, marco de referencia conceptual. Mira el primer subtítulo, antecedentes, estado del arte. Pues que en el caso de ustedes no tenían que ser estado del arte. Listo. Ahora sí me voy al conceptual. Dice, el cambio organizacional, la evolución de su conceptualización. Entonces hay un primer subtítulo y habla de la evolución del cambio, históricamente, cómo ha sido el cambio. Listo. Me voy a un segundo subtítulo, entonces, algunos modelos de cambio organizacional. Entonces empiezan algunos modelos de cambio. Y si ven que acá está, por ejemplo, parafraseado, luego aquí hay una cita textual larga, ¿ven? Hay como pausa. Me voy a otro subtítulo, la resistencia al cambio como parte del cambio. Entonces aquí ya estoy hablando de la resistencia al cambio, otro subtítulo. Sí. Miren, esto yo les muestro uno que yo hice sobre teletrabajo. ¿Dónde tendré eso? Creo que sí. No. Marco de referencia conceptual. Entonces, por ejemplo, definiciones de teletrabajo. Mire que hay un primer subtítulo, ¿cierto? Yo empiezo a decir definiciones de teletrabajo.
Acá me voy a un segundo subtítulo, clasificación de teletrabajadores. Mire que todavía sigo en teletrabajo, o sea, sigo en el concepto, solo que pongo subtítulos. Y luego me voy, ventajas y desventajas del teletrabajo, ¿sí? Luego me voy, marco legal del teletrabajo. Pero mire que todavía estoy hablando del teletrabajo. Competencias para el teletrabajo. Sigo en un mismo concepto que es teletrabajo. ¿Sí? Ahora me voy para un segundo concepto. Institución de educación superior. Definición. Clasificación. ¿Sí? Sí, ahí está, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, buscar que tengan subtítulos. ¿Sí? Que tengan esas pausas, de modo tal de que vaya llevando pues como esa línea el texto, pero el caso de ustedes está muy, muy claro, no es sino ir incorporárselos, ¿sí? Bueno, eso en lo general. Entonces, en lo general, utilizar un poco, o sea, tratar de cortarlo un poquito, y lo segundo es subtítulos, ¿sí? O sea, que tenga pausas el texto. Bueno, aquí me voy, por ejemplo, ustedes acá parafrasearon, ¿cierto? En este primero. Sí, Parafrasearon. sí. Sí. No, al contrario, por eso yo dije que las normas APA me tocaba corregirlas. Ese primero no es parafraseo. Yo ya en la corrección le quité la parte donde dice Robin y que dice 2013 porque no es parafraseo. Esa es una cita textual, el primer párrafo. Es una cita. Pero ya lo tengo correcto. Sí. Listo. Y el primero sí es. Y profe, es que lo de las normas APA no nos había dado como mucho tiempo de trabajarle porque se nos hace a veces un poquito complejo. Sí, claro. Entonces, para mandarle a tiempo el trabajo, el contenido, se lo mandamos así, pero ya se le está trabajando más al orden. Pues ya lo tenemos muy organizado, estuvimos trabajando pues hasta hoy en normas APA y ya están pues como muy acorde a lo que usted ya nos había explicado de APA. Lo que sí es que como usted en el video nos dijo que le importaba más el contenido y había que leer tantos documentos, porque es que hay demasiada información, entonces nosotros nos enfocamos más en la información. Muchísimo. Sí, por eso había muchos links por ahí, que habían partecitas donde decían esto es un parafraseo, esto es tal cosa, sí. Ajá, vale. Para no perdernos después, porque si no poníamos eso. Entonces, si quiere lo de normas APA, si quiere lo podemos revisar en la revisión de la próxima semana. Listo, perfecto. Porque le aseguro que casi todas me quedaron malas ahí. Ah, listo. Nos quedaron malas. Entonces, recomendación, parafraseen citas textuales cortas, luego una cita textual larga, vuelven y juegan, o sea, que el texto se vea como nutrido. Recuerden que hay esos tres tipos de escritura: parafraseo, cita textual corta y cita textual larga. Entonces traten de combinar unas con otras. Ustedes tienen un avance súper importante, es que ya tienen la información. O sea, yo miré todos los contenidos, súper pertinente toda. Lo que ahora tienen que hacer es sentarse en lo que les decía yo, sintetizar, porque todavía tiene mucha. Organizar, o sea, ustedes ya tienen todo este marco, o sea, toda esta información perfecta. Ahora Profe, sí, pero es súper complicado porque, por ejemplo, nosotros veíamos ahí lo del clima organizacional y decíamos, ay Dios, tiene características y son importantes cuando las leíamos. Y luego decíamos, ay no, es que hay dimensiones, y ella mencionaba las dimensiones, o sea que esto es importante y nosotros vamos a abordar dimensiones. Entonces también eran un montón. Entonces yo no sé cómo acortar de pronto esos términos o a cuál le quitamos más, a cuál le quitamos menos, dejar todo lo que pusimos de clima organizacional, le quitamos un poquito de satisfacción o motivación, o al contrario, dejamos toda la parte de motivación, satisfacción y le quitamos un poquito. Por ejemplo, yo que veo acá, hay muchas que vuelven, por ejemplo, bueno, ubiquémonos en esta. Ustedes empiezan a definir las teorías motivacionales. Por ejemplo, en la jerarquía de necesidades de Maslow, no tienen que entrar al detalle de toda la teoría. Con la esencia de la teoría es suficiente.
Perfecto. ¿sí? Listo. La esencia, o sea, no es que tengan que profundizar y que tengan que decir toda la teoría con pelos, con señales, no. Es decir, puedo describir en un párrafo esa teoría. Perfecto, un grafito pequeño. Ustedes digan, la teoría homeostática de la motivación, entonces se caracteriza entonces por la búsqueda del equilibrio a nivel fisiológico, psicológico sí, del organismo. Entonces, esto lo citan y ya, punto, ya, no necesitan más. Teoría de motivación por emociones, ahí ese parrafito como está apenas es. Teoría psicoanalítica de la motivación, no tienen que entrar al detalle. Es más, ustedes pueden leer esa teoría y decir, un resumen ejecutivo de la teoría psicoanalítica de la motivación, en esencia es esto, esto, esto. ¿Sí? No es necesario que entre teorías del incentivo, teoría en motivación en el trabajo. Pueden coger la idea principal. Yo sé que cuando uno lee, claro, pues esos autores escriben unas cosas maravillosas, pero no entren tan al detalle. Y no, mire que aquí entran muy al detalle. Y digamos que el trabajo de nosotros no requiere que entremos al detalle de motivación. ¿Sí? No requiere que entremos tan al detalle en satisfacción y en motivación. En clima sí extiendas un poquitico, o sea, lo que necesiten, porque ese es el centro del trabajo. ¿Sí? Entonces, ustedes ya tienen el marco, la información, y tienen muy buena información. ¿Sí? Ahora, ¿qué van a hacer? Ustedes se van a sentar. Ustedes sí recuerdan el tema de la estructura que organizamos. Ustedes van a coger, como hagan de cuenta, una tabla de contenido. Entonces ustedes van a decir, venga, ¿qué va a llevar nuestra estructura de marco teórico? Voy a poner por acá un ejemplo. Entonces ustedes van a decir, nuestros 3 puntos fundamentales son clima, satisfacción y motivación. ¿Sí? Esos son los ejes fundamentales, ¿cierto? Esos son nuestros 3 ejes. Ahora, dentro de cada uno de ellos, ¿qué le voy a poner? Entonces yo digo, en clima voy a poner definiciones o definición. Voy a poner otro que diga variables. Bueno, estoy diciendo cualquier cosa. Otro que me diga dimensiones. Otro que me diga medición o ventajas del... Ustedes ya de acuerdo a lo que tienen, pongan unos subtítulos. Satisfacción. Entonces en satisfacción va a ir definición. En todo siempre uno empieza por definición. Sí. Y van a ir diciendo qué es. Entonces, motivación, igual, definición. Teorías motivacionales. Y entre teorías motivacionales está la teoría de las necesidades, teoría de los motivos sociales, pues no me acuerdo cuáles tienen ahí, teoría de la equidad. Entonces ustedes una vez ya tengan definida esa estructura, los subtítulos, ahora sí, toda esa información que tienen, comiéncenla a organizar en esa estructura. ¿Sí? Yo digo clima, listo, ya tengo definición, entonces me voy a toda esa información que ustedes tienen. Como empezaron, ustedes leen la definición de Robbins, la definición, no sé, de Wayne, bueno, no recuerdo cuáles autores específicamente ustedes pusieron ahí, pero ya ustedes leen todas las definiciones, ¿sí? Parafrasean esa información o toman una cita textual, ponen una más larguita y ya tienen lista de definición. Luego se van al tema de variables. Ah, venga, encontramos esto, entonces, según tal autor, o las variables son aquellas características que se buscan evaluar dentro del clima. Dimensiones igual. O sea, toda la información que ustedes
tienen, pónganla, pero una vez la lean, o sea, cuando ustedes leen, extraen lo más importante, extraen lo más significativo y lo ponen y lo citan, ¿sí? Recuerden eso, en el proceso de escritura, lo más importante, y lo chicas, Sí, hola. profe, acá estamos. Sí, bueno, es que me apareció conexión inestable y yo, ay Dios, Sí, pero me caí. uno hace el esfuercito y une las palabras. A mí también, Bueno, hay pero veces ya se me corta, escucho. pero ahí vamos. Listo, me avisan. Cuando se empieza a cortar o no me entiendan, me avisan. Entonces, ustedes ya tienen ahí la información, la van a reorganizar para tener esa información, lo que les decía del proceso consciente de escritura. Y es que ustedes tengan claro qué tipo de escritura están teniendo, si están haciendo un parafraseo, si están haciendo... Esas son las 3 formas en que yo puedo escribir, ¿sí? Entonces, yo leí algo y lo que entendí, lo puse en mis palabras, es un parafraseo. Básicamente, al final de eso que estoy escribiendo, pongo el autor, el año y listo, ¿sí? Si yo resulta que cogí una cita textual, o sea, copié y pegué algo muy significativo, cortico, recuerden que digo el nombre del autor, el año, abro comillas, copio y pego, cierro comillas y número de la página. Listo. Pero si yo cogí un Ay, fragmento profe, qué grande, pena. Ay, más despaciecito. Sí, sí, claro. qué pena. Pero si cogí un fragmento grande, o sea, voy a copiar y pegar un fragmento grande, recuerden que abro con el autor, el año, entre paréntesis el año, copio y pego lo que voy a hacer sin comillas, ¿sí? Recuerden que sin comillas cuando es cita textual mayor a 40 palabras, lo pongo en sangría, ¿sí? Si recuerdan en sangría que lo corro un poquitico para un ladito, 1 centímetro, un espacio, más Sí. bien. Y al final pongo el número de la página. Qué pena le interrumpo. En Tranquila. uno de los videos usted quedó de confirmarnos cuánto era el espacio de esa sangría. Bueno, es a 1. Nosotros vemos eso al mismo, al 0.5, pero no sé bien si ese es el espacio. A 1, un espacio. ¿Sí? O sea, así. Ok, o sea que se corre uno, pues, o sea, cuando uno llegue al párrafo. Como un tab, exacto, un Listo, espacio. ok. Listo. Entonces, y la recomendación, señoritas, es, ustedes tienen muy buena información, traigan esa información y organícenla mejor, porque veo que ahí tienen pues la de Macmillan, que es la de los motivos sociales, hay mucha información muy, muy, muy interesante, muy buena, y veo que tomaron pues muy buenas fuentes. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar esta semana? Nos vamos a enfocar entonces a organizar el marco teórico, ¿sí? Recuerden que no necesariamente porque vaya más va a quedar mejor, sino que quede claro, que quede organizado, ¿sí? Que sea la información que ustedes realmente necesitan. El tema de la citación, hagan el esfuerzo pues por hacerlas como de esas, pues de esas tres formas. Sin embargo, yo igual pues en el próximo avance me concentro pues como a revisar más que el contenido que fue lo que miramos hoy, en revisar la ZAPA. ¿Y qué otra recomendación les puedo dar ahí? No, pues a mí me sirve mucho el tema de la estructura, muchísimo, porque uno ya sabe por dónde empezar como a organizar esa información, ¿sí? Porque uno encuentra un montón de información. Y muchas veces uno tiene que decir, no, esto no es tan importante, esto sí, pero si yo ya tengo unos criterios claros, por ejemplo, en ese de teletrabajo de información, cantidades. Yo decía, ¿qué es importante de teletrabajo? Primero, saber qué es teletrabajo. Segundo, saber qué tipos de teletrabajadores existen. Tercero, saber el marco legal, ¿sí? El marco legal.
porque es importante. Sí, entonces es importante que ustedes definan, entonces vengan clima, nosotros pensamos que es importante la definición, definir el tema de dimensiones, de características, sí, ustedes ya definen pues como un marco, y a partir de ahí toda esa información la van vaciando en esos puntos. ¿Sí? Listo, profe. Listo, Sí, profe. bien. Entonces, compromisos. Compromisos entonces, no, pues quedamos con el envío normalmente para pues como Para el normalmente domingo. lo hacemos para el domingo. Ajá. No, bueno, ¿qué tendríamos que incorporar? El tema del marco legal, pero pues como les decía ahorita al inicio, el marco legal de ustedes es muy básico. ¿Qué les sugiero yo que pongan? Consulten cuál es la norma de protección de datos. Entonces, lo que ustedes pueden decir, A ver, ¿sí? Lo que ustedes pueden decir es, para el tema de clima laboral no hay una